Jesús profetizó que habría 3 etapas de la abominación de la desolación. Estamos viviendo en la etapa final. Benjamín Netanyahu introducirá al Mesías judío en la construcción del tercer templo. ¿Es esto realmente profecía o una falacia? Hola amigos, soy el hermano Jericó por la verdad y la profecía bíblica, orando para que les guste y compartan este video con sus amigos para que sean iluminados en esta presentación centrada en Cristo. Esta se llama la abominación de la desolación. La verdad en la profecía bíblica. Anticristo futurista. La mayor abominación viene. Abominación de la desolación. Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, quien así lo lea que lo entienda. Noten que la abominación desoladora podría ser vista a través de los seguidores de la crisis y que la abominación desoladora fue hablada previamente por el profeta Daniel y la abominación iba a estar de pie en el lugar santo. ¿Cuáles son los signos proféticos y las etapas de la abominación desoladora? Debemos tener cuidado en los últimos días porque la gente será sensacionalista, eventos inusuales y lo llaman profético. Iris Mirror IE, señal del apocalipsis, ya que cientos de ovejas misteriosamente caminan en círculo durante 10 días, un video de CCTV inquietante mostrando cientos de ovejas marchando en un círculo ha sido aclamado como una señal del apocalipsis, el enorme rebaño importante atascado juntos durante 10 días seguidos sin descanso, y algunos lo llaman una señal del rapto cercano. Otro sitio web dice, Apocalipsis, el internet está aterrorizado después de ver el video de las ovejas caminando en un círculo durante 12 días seguidos. Un usuario de Twitter dice que es el signo de la abominación desoladora, mientras dice arrepiéntanse oh pecadores, porque la hora del juicio está cerca. Otros creen que en algún tipo de peligro sin precedentes, un cumplimiento de la profecía bíblica, pero amigos, esto no es ni profético, ni la abominación desoladora, hablada por Jesucristo. Otro rabino judío afirma que la victoria de Benjamín Netanyahu en las elecciones israelíes es una señal de que dará paso al Mesías judío en noviembre de 2022. Israel 365news.com. Netanyahu entregará el cetro al Mesías, hijo de David. El Shem Mismoe habla de la tradición judía de un proceso de 2 etapas para el Mesías, la primera etapa referida como Mesías hijo de José. La segunda etapa es un proceso milagroso que incluye el restablecimiento de la dinastía davídica y la finalización del tercer templo. Los judíos creen que esta profecía se ha ido cumpliendo sobre la venida del Mesías judío, un Mesías que no es Jesús Cristo. La Biblia no enseña un futuro anticristo sentado en un tercer templo. Jesucristo es el Mesías y la nación judía forzará a su Mesías hecho por el hombre. Este es un camino claro. Al recibir la marca de la bestia, algunos enseñan que esta profecía, la abominación de la desolación, se cumplió cuando Antíoco Epifanio interrumpió los sacrificios en el templo entre el 168 y el 165 AC. La abominación que señalan es el cerdo que Antíoco había ofrecido en el altar del complejo del templo. Otros creen que la abominación de la desolación se refiere a un tiempo futuro, cuando un anticristo ateo derrocará el templo de Jerusalén y lo usará como su trono. Luego hay quienes creen que la abominación de la desolación son los estandartes romanos, que fueron adorados en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, en el momento de su destrucción por Tito. Pero ninguna de estas interpretaciones es correcta. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que nuestro estudio de la abominación desoladora debe centrarse en el libro de Daniel. Pero ¿cuáles son específicamente las señales y las etapas de la abominación de la desolación? Aquí están las 3 etapas de la abominación de la desolación. Primera etapa, abominación en el lugar santo, la cautividad de Jerusalén. La llave que abre el misterio de este evento profético se encuentra en los 2 versículos de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Durante el tiempo en que el rey Joacim reinaba como vasallo de Babilonia, el profeta Jeremías predicaba en Jerusalén. El mensaje de Dios era que la invasión babilónica era el castigo de Dios por el pecado de Judá y que los hebreos se arrepintieran. Joacim pidió que se leyera el rollo de Jeremías en su corte, pero como cada 3 o 4 columnas del rollo se leían, el rey las cortó con un cuchillo de escriba y las arrojó a la olla de fuego, hasta que todo el rollo se quemó. Fue específicamente las abominaciones del rey Joacim que lo llevaron en su ciudad a perder la protección de Dios y así caer ante Nabucodonosor. Estas abominaciones estaban de pie en el lugar santo consagrado de Dios, la casa del Señor. Los líderes religiosos de la época habían conducido a propósito al pueblo a adoptar prácticas de adoración paganas y las incorporaron en su adoración a Dios. El pueblo rechazó las llamadas de Dios al arrepentimiento y la reforma, y nos queda cosechar las consecuencias. Segunda etapa, los judíos rechazan al verdadero Mesías, Jesús. Esta desolación de Jerusalén fue profetizado por Daniel que vendría como resultado de la gente rechazando al Mesías el príncipe, capítulo 9 25 a 27 de Daniel. Por lo tanto, sabed y entended que desde la salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, versículo 26, y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, versículo 27, entonces confirmará un pacto con muchos durante una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, y en el ala de las abominaciones habrá uno que desolará. En el versículo 25 se promete el Mesías a Israel, y también se predice la restauración de la ciudad, pero luego, de nuevo, se profetiza la perdición de todo. El versículo 26 habla de que el Mesías será asesinado por su propio pueblo, y como este acto le costaría a su ciudad y a su santuario ser desolado una vez más, Dios no está orquestando la revelación de Netanyahu de un Mesías venidero. Dios nos mostró, desde la profecía, que esto es una abominación, rechazando a Jesús como el Mesías. Jesús puso la culpa en el pueblo al decir que no sabían el tiempo de su visitación, como resultado de no responder a la llamada de Dios para convertirse de sus abominaciones. Su templo iba a ser desolado. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano de Tito quemó el templo hasta los cimientos, la segunda desolación del templo, perfectamente paralela a su primera destrucción. En ambas ocasiones, las abominaciones fueron hechas por el pueblo apóstata de Dios y la desolación fue un acto de juicio realizado por un ejército oculto. Esta desolación de Jerusalén fue profetizada por Daniel, que vendría como resultado de rechazar al Mesías, el príncipe. Porque Israel rechazó al Mesías, perdieron su lugar como el pueblo favorecido de Dios. Jesús predijo que esto tendría lugar diciendo, el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a una nación que traiga sus frutos. Mateo 21, versículo 43. La etapa final de la abominación, la marca de la bestia. ¿Cuánto tiempo durará la visión sobre el sacrificio diario y la transgresión de desolación para dar tanto el santuario y la hueste para ser pisoteados? Los estudiantes discernientes de la profecía, la historia se dan cuenta de que estos versículos predicen la formación y la ascensión del poder por el papado. Es un hecho indiscutible de historia que el papado trajo a la iglesia cristiana las mismas prácticas del paganismo, por las cuales la antigua Jerusalén fue destruida. Uno tiene que hacer solo un pequeño estudio para ver cómo la adoración de imágenes, la adoración de Tammuz, la sacralidad del domingo, fueron introducidas en el cristianismo durante la Edad Media. La mayoría de las iglesias protestantes están en apostasía, continuando la práctica de abominaciones que tienen sus raíces firmemente fijadas en las religiones paganas de Asia, que fueron establecidas para destruir la verdad de Dios. Tanto el catolicismo como el protestantismo han fomentado abominaciones en el lugar santo de Dios, su iglesia. La cuestión de que luteranos y católicos compartan la cena del Señor no me resulta fácil de responder.
sobre todo ante un teólogo como el cardenal Casper. Como el cardenal Casper. Tengo miedo. Es cierto que en cierto sentido, compartir significa que no hay diferencias entre nosotros, que tenemos la misma doctrina, subrayando esa palabra difícil de entender. Pero me pregunto, ¿no tenemos el mismo bautismo? La señal que mostrará que esta nación ha llenado su copa de iniquidad será cuando haga una imagen al papado, uniendo la Iglesia y el Estado. Cuanto más claramente podría ser afectado que por la aprobación de una ley nacional dominical ordenando a todos a adorar a un día de culto pagano. La marca de la bestia, lo opuesto a la abominación, es la santificación, elegir vivir vidas santas para Cristo. ¿Quieres dar ese primer paso al entregar su vida a Jesús? Y todas esas cosas se añadirán a usted. Por favor, escriba en la sección de comentarios, soy un seguidor de Jesús. Crezca en la gracia, amigo, y que todos sigamos buscando a través en la profecía de la Biblia.